Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, hermanos y oyentes, en esta hora que reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia, y por permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadías al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad, para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con corazón rendido, Señor, en sinceridad humillados delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio, bendice estos cánticos, Señor. Que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor, porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios en la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Gloria a Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová,
aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. Él es Jehová, el Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es el Dios fuerte, la roca eterna. Él es nuestro todo. Amén. Ahora, hermanos, estén atentos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Es la hora de la palabra. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Es verdad que cuando el Señor toma, inspira, esto no lo para nadie, la inspiración de Dios, ¿verdad? Como sabemos, ¿no? Aquellos hombres fueron inspirados por el Señor. En 2 de Timoteo lo dice que toda escritura es inspiración divina y es útil para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y completamente preparados para toda buena obra. La obra a la que el Señor nos ha llamado es conforme a la posición, ¿verdad? A ocupar una posición en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Nos ha llamado el Señor porque, como dice la palabra, ¿verdad? Nos ha llamado porque Él, así como llamó a Moisés, llamó a Abraham, y ha llamado a aquellos hombres que sirvieron al propósito de Dios. Asimismo, todas las profecías, mensajes a través de las edades han venido llegando poco a poco a esta edad, es donde se va a efectuar la obra, y es el fin de todas las cosas. Ya vamos a decir, todos los mensajes de aquel entonces se hacen vida hoy en esta edad, se hacen vida en esta edad, en cada uno de los hijos de Dios, en la novia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir el drama de aquellos mensajes. Tenemos que vivir el drama y tenemos que vivir las experiencias de aquellos hombres que quisieron, ¿verdad?, estar en esta edad para poder vivir aquello que ellos estaban predicando, los mensajes proféticos y restauradores de cada una de las edades, pero no pudieron, pero los mensajes quedaron de edificación, y cada uno de estos mensajes ha venido a tomar vida en esta última edad. Y a través de nuestro hermano, queridísimo hermano, instrumento de Dios, ¿verdad?, en la profecía y como mensajero de Dios, como fue el hermano Branham, nosotros ya tenemos esa responsabilidad. Él llegó hasta cierto, vamos a decir, hasta cierto límite, donde el Señor lo permitió, y de ahí continúa entonces el Espíritu Santo levantando, formando, instruyendo, a fin de que el hombre sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Perfección significa madurez espiritual. Y la madurez espiritual es la que nos habla Efesios capítulo 4, ¿verdad?, donde nos habla que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a un mismo nivel, a un mismo conocimiento, pero el conocimiento de las cosas grandes ocultas que Dios tiene para mostrárselas a sus hijos. Gloria al Señor. Y para llegar a esto, tenemos que ir deponiendo o entregándole al Señor, y la Biblia nos dice que nos corresponde a nosotros hacer morir lo terrenal. Nos corresponde a nosotros hacer morir lo terrenal, o sea, las dudas, temores y todas aquellas cosas que limitan el poder de Dios. Pues sabiendo que el poder de Dios no tiene límite, aquellos hombres en el desierto, ¿verdad? Aquellos hombres, aquel pueblo en el desierto, 40 años en el desierto, pues ¿por qué? Porque limitaron lo que Dios había puesto para ellos. Ellos se limitaron a sí mismos, a la aceptación de los deseos de Dios. Y es lo que el Señor nos está dando a entender, que de esa manera Dios ha venido formando, instruyendo un pueblo a través de la vivencia,
y experiencia, ¿verdad?, de otras edades, ya ha venido trayendo todo esto, acumulándolo en conocimiento y en revelación, para que hoy en día nosotros, como dice en 2 Timoteo, ¿verdad?, que esta palabra sea útil para instruir, para corregir, para redarguir. Ayer estamos hablando de estas, en el último, pero en la otra predicación, ¿verdad?, anterior, hablamos del rey Salomón, de cómo Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios. El Señor le preguntó qué quería. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 3, el Señor le pregunta de qué quería. Y él le dijo que solamente no quería oro, no quería plata, no quería nada. Que lo que quería era sabiduría para guiar a su pueblo. Y vamos a leer un momento, vamos a ir recordando. Vamos a leer un momento para que oremos y que el Señor nos ayude. Amén. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Y que el Señor nos ayude, porque ya esto no es usted ni soy yo, esto es el Señor, que pone tanto el querer como el hacer, y que el Señor nos ayude de esta manera. Vamos a leer una porción de la palabra, ¿verdad?, donde el Señor instruye a Salomón a través de la revelación de la sabiduría, el don de sabiduría. Y es donde el Señor le pone en el corazón de Salomón todas aquellas cosas grandes y ocultas que aún todavía Salomón no conocía, y el Señor le permitió que él conociera para poderse comunicar y para poder dirigir a Salomón. Perdón, en el capítulo 2, discúlpenme, Primera de Reyes, capítulo 3, así sí, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Disculpen la equivocación, pero cuando llegamos a este lugar nos ponemos, el hombre se pone un poquito, vamos a decir, un poquito nervioso, ya que yo no tengo palabras que darle. Yo vengo a este lugar y vengo dirigido, inspirado, pero es el Señor que va a hablar, es la palabra de Dios. No tengo palabras que darle, porque no vengo a hablarle de mí, vengo a hablarle del Señor. Y sé que el Señor llenará mi boca, pues su palabra lo dice. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una porción de esta palabra, donde dice de la manera siguiente: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí un momento. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor lo que Salomón pidió en este momento. Vamos a pedirle al Señor lo mismo que Salomón le pidió, y que el Señor nos abra el entendimiento para su palabra. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos delante de ti, Señor, este mensaje, creyendo que tú nos vas a hablar, creyendo que tú vas a pasar carbones encendidos por mis labios, creyendo que tú te vas a revelar a través de tu palabra. No sé cuántas necesidades haya, Padre, pero tú sí lo sabes. No sé, Señor, Dios mío, cuántas dudas pueda haber o cuánto temor, pero tú sí lo sabes. Tal vez haya alguno pidiendo sabiduría también, Señor, como nosotros en esta hora. Te pedimos, Señor, que toda sabiduría, toda inspiración, Señor, que venga de parte de ti, toda revelación, todas las cosas que nos reveles, Señor, sea para nosotros seguir adelante, madurar, fortalecernos y creer más en ti cada día, aumentando nuestra fe a través de tu palabra. Así como Salomón pidió sabiduría de lo alto, así nosotros pedimos sabiduría de lo alto, Señor, para poder tener la guianza de tu Espíritu Santo y para poder ser guiados por Él y así seguir guiando a nosotros, Señor, conforme a la instrucción, Padre,
conforme, Dios mío, a la corrección, a la restauración, todas estas cosas que tú pones en nuestros corazones para que nosotros leemos a tu pueblo. Te pedimos también, Señor, en el nombre de Jesucristo, que abra nuestros sentidos espirituales para poder entender, aceptar, para poder recibir tu palabra edificativa, Señor, y que sea, Padre de la gloria, la luz que nosotros necesitamos. La luz, Señor, para encender nuestro entendimiento, así como la luz llegó aquel día, Señor, cuando tú diste la palabra, tu palabra fue hablada y la luz se hizo. Y la lumbrera sirvió, Padre, para darle vida, Señor, para darle vida, Padre de la gloria, a las plantaciones y muchas cosas que habían en la tierra. Pero no había luz, no había vida. Por eso donde tú estás, Señor, tu palabra es luz. Y donde tu palabra llega, Dios de la gloria, es vida, y es vida en abundancia. Así como lo hablaste, Señor, aquel entonces, que te tomarías a ti mismo. Así te pido, Padre, que tu Espíritu repose en nosotros y que nosotros podamos ser también, Señor, de ese mismo sentir conforme a tu palabra. Aparta al hombre, Señor, aparta al viejo hombre, aparta los rudimientos antiguos, Señor, y pon, Señor, de tu Espíritu en nuestros corazones. Queremos ser nuevas criaturas, Dios de la gloria. Queremos ser nuevas criaturas. Estamos luchando por las cosas viejas, Padre, para echarlas a la basura, Señor, y ser restaurados verdaderamente, Señor Dios de la gloria. Desaprender para aprender aquellas cosas nuevas y ocultas que tiene para nosotros. Gracias te damos esta preciosa mañana, así mismo esta preciosa tarde. Así mismo reprendemos toda fuerza contraria, todo espíritu de confusión, toda altivez, Señor, toda arrogancia, Dios de la gloria, que obstruye, Señor, tu palabra, tu conocimiento en nuestros corazones. Salga, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaro liberación en los sentidos, Padre, liberación en el entendimiento, liberación sobre cada uno, Señor, de los que escuchan tu palabra, y que tu palabra salga, Señor Dios mío, con libertad y llegue al corazón de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesucristo, tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y el pueblo dice, amén, gloria al Señor. Por eso la manera como cada ministerio opera, que es lo que el Señor quiere dar a entender siempre, nos llama la atención, que uno predica de una manera, otro predica de otra, es conforme, vamos a decirlo de esta manera, conforme al mover del Espíritu Santo. Cada ministerio tiene una posición diferente. Uno para enseñar, otro para apacentar, otro para profetizar, ¿me entienden? Un ministerio evangelístico, gloria a Dios, ¿verdad? Asimismo el ministerio misionero también tiene su manera o la manera como Dios dirige cada ministerio para hacer entender al pueblo y la edificación del pueblo. Aunque tienen el mismo propósito, ¿verdad? No se mueve de la misma manera, o sea, los mensajes no son vamos a decir, no son expresados a la misma manera. Cada uno tiene una manera, cada ministerio tiene su manera, ¿verdad? Ya que tiene su posición diferente cada ministerio, asimismo los mensajes son, vamos a decir, expresados diferentes, pero con un mismo propósito, que es la edificación del pueblo, para la madurez del pueblo, y así el pueblo pueda llegar a un conocimiento, vamos a hablarlo pleno, completo, ya que la fe tiene que ser una fe perfecta, tiene que haber un conocimiento pleno y perfecto. Y las cosas que tal vez nosotros no entendamos, la Biblia dice que nos va a abrir nuestro entendimiento, amén. Y es lo que el Señor quiere en esta hora. Pero para Él abrir nuestro entendimiento, tiene que hacer lo que hizo con Moisés, ¿verdad? Encendió aquella zarza y Moisés le llamó la atención. El Señor siempre llama la atención, porque Él necesita que usted y yo prestemos atención. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo y le prestemos atención a la palabra. Porque si la palabra es viva y eficaz, ella tiene que hallar la manera como entrar. Tenemos que abrir la puerta para que la palabra entre y haga, vamos a decir, su trabajo. Y opere de la manera como Dios quiere que opere. Amén. Por eso es la importancia de entender por qué hay como, vamos a decir, hay como un patrón de conducta conforme a la exigencia de Dios. Y es lo que el Señor le está pidiendo de nosotros, que seamos pacientes, ¿verdad? Que entendamos el porqué de ciertos mensajes. Y el Señor ha estado
repitiendo, machacando y llamando la atención y observando, se calman los mensajes y luego comienzan de nuevo. Alguien me dijo una vez, hermano, ¿por qué usted predica y ha predicado varias veces la misma cosa? Y entonces mi respuesta fue, porque ustedes siguen haciendo las mismas cosas. Y hasta que no dejen de hacer las mismas cosas, el mensaje no puede cambiar. Porque el mensaje es edificativo, pero si no hay resultado de edificación, el Señor viene de nuevo y viene de nuevo hasta que Él, vamos a decir, decide cambiar el mensaje, ¿ve? O hacer alguna señal para entonces llamar nuestra atención y que nosotros veamos verdaderamente nuestra posición actual. ¿En qué posición estamos nosotros conforme a la palabra? Porque la palabra es viva y eficaz, o sea, la palabra da vida también, ¿ve? La palabra es vida, pero para dar vida. Y nosotros, cuando recibimos esta palabra, entonces es donde recibimos la vida de Cristo a través de la palabra. Y cuando usted y yo recibimos esa vida de Cristo en nuestros corazones, es para nosotros también edificar a otras personas. Nadie es edificado para que se quede con la edificación. No, ningún edificio es edificado para dejarlo deshabitado. Es edificado con un propósito. Y es lo que el Señor quiere. Edifica para habitar. ¿Me entiende? Limpia el vaso, limpia al creyente para que su espíritu venga y pose sobre él. Recuerden que hay la decisión, ¿verdad? Y el libre albedrío. Pero cuando el espíritu está en nosotros, ya nosotros sabemos qué camino vamos a tomar, qué decisión vamos a tomar, porque nos va a guiar a toda verdad y justicia. No es fácil aceptar, no es fácil recibir, ¿verdad? No es fácil tomar decisiones que pongan o que creamos nosotros que son impuestas. No hay decisión que Dios ponga sobre tu corazón que sea impuesta. No. Él hace todas estas cosas que a ti te agrade la decisión que tomes. Porque si tú no te agrada de lo que estás haciendo para el Señor, no lo vas a hacer, vamos a decir, con amor. Todas las cosas que hagamos para el Señor, aunque no las entendamos, hagámoslas con amor. Para que el Señor se agrade de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Seamos reverentes y respetuosos a su palabra. Si nosotros lo hacemos, lo estamos haciendo con Él. Por eso la palabra dice, por cuanto un vaso de agua le das a uno de mis pequeñitos, a mí me lo da, dice el Señor. Esto es mi precioso, Es donde Dios abre nuestro entendimiento. Salomón pidió sabiduría. Y luego que recibió sabiduría, dice que fue un sueño. Lo estamos hablando en el servicio anterior, ¿verdad? Y dijo que él era un sueño y salió. Y cuando se halló con la dificultad, como dice, que vino aquellas dos mujeres con aquel problema, ¿ve? Las dos mujeres vivían en la misma casa y una se descuidó y acostada se volteó y sobre el bebé que había tenido y el niño había muerto. Y entonces llegó y tomó el niño de la otra compañera que estaba y lo cambió por el de ella y empezó ahí comenzó la dificultad entre estas mujeres. Y entonces se la trajeron a Salomón, al rey, delante del rey a ver qué podía hacer el rey por ella. Y aquí en Primera de Reyes capítulo 3, del 16 en adelante, habla sobre esto, ¿verdad? Y en el 21 dice, cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. La mujer se dio cuenta que le habían cambiado al niño. Pero la otra argumentaba que era de ella. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y seguimos conversando al respecto de esto. Tiene un propósito cada una de las cosas que el Señor nos permite vivir. Escuche, las experiencias que usted y yo vivimos tienen un propósito. Nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que recibirlo y tenemos que aceptarlo. Si hay necesidades, tenemos que aceptarlas. Yo tengo que aceptarlas. Como dice la misma palabra, que nosotros vamos a aceptar de Dios lo bueno. Que el libro de Job. Vamos a recibir solamente las cosas buenas del Señor y las malas no. Y la Biblia dice que padre que su hijo le pida un pan le daría una serpiente. ¿Verdad que esto es tremendo? Dios nos ha estado confrontando con su palabra. Ha estado confrontando nuestro carácter, nuestras formas de ser. Porque Él quiere la transformación de nuestras vidas.
Dios está transformándonos, pero necesita que nosotros participemos también, depongamos nuestras actitudes. Aquel pueblo tuvo 40 años en el desierto, por su actitud, por su arrogancia, por su carácter. La naturaleza humana que está en nosotros, ¿verdad? La concupiscencia, los deseos de la carne, pelean, no se sujetan al Señor, porque no puede. El apóstol Pablo dice, con la mente sirvo al Señor, más con la carne al pecado, en Romanos capítulo 7. Y Dios siempre nos ha estado llamando, nos ha estado pidiendo a nosotros que depongamos nuestras actitudes, que hagamos morir las cosas terrenales, que hagamos morir lo viejo en nosotros, al hombre viejo, para poder tomar, vamos a decir, nuestro corazón y podamos nosotros decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y para que las cosas viejas pasaron y puedan ser hechas nuevas, tenemos que morir el viejo hombre. Salomón en un sueño tuvo esta revelación, pero cuando vino esta prueba, ¿verdad? Dice que las personas, oye, se admiraron. Entonces el rey respondió, el versículo 27 dice, y dijo, da aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esta sabiduría que Dios le dio a Salomón, aún también tiene porción para usted y para mí. Porque la palabra dice que no habrá hombre, ni hubo ni habrá hombre más sabio que Salomón en la tierra. Pero sí hay una sabiduría celestial, la cual el Señor nos da a nosotros para poder entender, para poder escoger, para poder hacer las cosas que Él nos manda hacer. ¿Por qué sabiduría es celestial? Porque es espiritual. Y para nosotros poder entender al Señor, y hablamos de esto en Romanos capítulo 12, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Este es un pequeño repaso, ¿verdad?, del último servicio, del último mensaje. Por eso el Señor nos está trayendo, nos está moldeando, nos está preparando. Hay una preparación, hay una preparación. También hablamos de que cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años, Él enseñaba en la sinagoga. Fue donde María lo fue y lo halló, se había perdido, no lo hallaba, y se regresó de nuevo y lo halló en la sinagoga enseñando. Ajá. Y ella le dio una palabra a nuestro Señor, y el Señor, y el niño Jesús, siendo niño, la corrigió cuando ella le dice, hijo, tu padre y yo estamos preocupados, te estamos buscando. Y él la corrigió cuando le dice que los negocios de mi padre es necesario estar. Cuando ella le dio la palabra, dijo, tu padre y yo, y él la corrigió. En un momento, mi padre es este. En los negocios de mi padre es necesario estar. La corrigió de esa manera. ¿Ve? Él siempre corrige a través de la palabra. Y Él nos corrige a nosotros a través de la palabra. Muy sutilmente y muy, vamos a decir, muy simple. En la simplicidad Él se muestra. Y muchas veces pasa desapercibidas las correcciones. Muchas veces no las entendemos, no las aceptamos, porque estamos acostumbrados a vivir de una manera, ¿sí? De una manera donde, vamos a decir, la imprudencia del hombre se antepone a los deseos de Dios. ¿Y qué es esto? El orden espiritual. Dios nos está llamando a eso. El Señor nos está llamando a través de sus palabras a un orden espiritual, ¿sí? Que nosotros ubiquemos nuestra posición y conozcamos nuestra posición a través de la palabra. ¿Qué dones operan en usted? ¿Qué dones operan en mí? Para usted poder conocer su posición, tiene que conocer qué dones están operando en usted. Y solamente la palabra le va a confirmar su posición espiritual, ¿verdad? O ministerial, o oficio que usted puede tomar para la iglesia. Muchos están sentados perdiendo el tiempo porque aún todavía no han entendido y tienen años y años y años y siempre lo mismo, pero no aceptan, no entienden. ¿Por qué? Porque no han permitido que Dios entre a su corazón. Oyen, mas no entienden. Sí, Señor, como dijo Job, de oída hemos oído, de oída o hemos oído, pero de vista no lo hemos visto. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé colirio espiritual para poder ver su presencia, percibirla y entender cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Él nos está haciendo el llamado, pero muchos no escuchamos. Los sentidos están obstruidos. El mundo tiene tomado todas estas cosas. Sí, el mundo lo tiene tomado.
de muchas maneras, él busca la manera de distraer a los hijos de Dios para que la palabra no llegue, para que no nos edifiquemos, para que no lleguemos a ser nuevas criaturas. Ajá, porque Él conoce el poder de Dios que está en nosotros, si nosotros entendemos a qué nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Y por eso el profeta habla en este folleto, el mundo está cayéndose a pedazos. Escuchen esto. Dice en la página 11, ¿verdad? Cita 61, dice, con frecuencia el mundo entra en tal condición caótica a tal grado que no hay nada que le pueda ayudar. Hemos tenido esto varias veces, estos preludios, y nosotros nos damos cuenta de que cada vez que enfrenta esta condición, y esto causa que la gente comience a orar, y ellos sienten que todo se ha desarrollado, como todo nuestro sistema y todo lo que tenemos se ha desarrollado hasta el fin. Hizo eso en el mundo antediluviano y demás. Y yo creo que todo esto es hecho por Dios para un propósito, como para rejuvenecer, como para restaurar. Tiene una manera de renovarse a sí mismo. Y creo que simplemente es una ley de Dios que estas cosas llegan a ese punto. El Señor nos manda a estar pendientes de las señales. Hemos visto, ¿verdad?, el enfrentamiento que hay en Israel contra Palestina, como están todavía admirados a muchas personas que han lanzado más de 1000 misiles y que ninguno ha caído en tierra donde ha sido enviada. Esto es tremendo. En el cielo se ven, en unas filmaciones vimos cómo revientan los misiles en el aire y todas estas cosas. Oye, cosas antes de que sean interceptados reventaban, explotaban. Porque tienen también una batería antiaérea, ¿verdad?, que es la que intercepta los misiles, pero habían unos que no eran tocados y explotaban sin ser tocados. O sea, la mano de Dios sigue sobre su pueblo. Porque este es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Es el reloj de Dios sobre su pueblo. El pueblo escogido por Dios, pero el Señor lo habló. Va a llegar el momento en que este pueblo va a levantar un clamor tan grande, donde viene entonces el otro movimiento que Dios tiene que hacer. Está más cerca que antes. Está más cerca que antes. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de todas estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo? Agradando al Señor. Tenemos que estar agradando al Señor en cada tiempo. Tenemos que estar en comunión con Dios en cada tiempo. En Colosenses capítulo 1, pasemos a Colosenses 1, capítulo 3. Ayer estuvimos tocando este tema, pero fue un poquito en el servicio anterior, pero un poquito fuerte, ¿verdad? No era ya el tiempo y la hora, y bueno, gloria al Señor. Estamos dirigidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y el Señor nos lleva al tiempo, a trabajar conforme al tiempo, ordenando, ¿verdad?, que aprendamos cada día a aprovechar más el tiempo. Asimismo lo quiere para usted, que aproveche más el tiempo, que deje de perder tiempo y comience a comprometerse con Dios como debe de ser, a escuchar, a orar, a leer, a interpretar y a pedir revelación. Aquel que te falta entendimiento, pídaselo a Dios, que se lo da en abundancia. Versículo, dijimos, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a repetir esta porcioncita aquí, es muy bueno, lo leímos ayer. Y dice de la manera siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenía a todos los santos, a causa de la esperanza que os ha guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese día lleva fruto la palabra. La palabra va dando fruto a su tiempo,
¿Por qué? Porque la luz del Señor, su luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la luz que resplandece en la vida del cristiano es la que va dando y germinando la semilla, que es la palabra, y la palabra comienza a dar fruto en usted y en mí. El cambio que nosotros hemos recibido de parte de Dios es el comienzo de una aceptación, de una nueva criatura. De que las cosas viejas vayan pasando, vamos a ir deponiendo, vamos a darle importancia, vamos a elaborar un plan de trabajo, vamos a darle el tiempo que es de Dios. Esto es nuevo para nosotros, pero comenzamos nosotros a entender que si no le damos el tiempo al Señor, Él tampoco nos va a dar de su tiempo a nosotros. Si Él honra a los que le honran, entonces el Señor nos compromete a honrarle para Él podernos honrar. A escucharle para Él podernos escuchar. ¿Me está entendiendo? Sí. Ajá. Y el Señor nos honra y nos puede hablar solamente en la intimidad, en el Espíritu. Solamente en el Espíritu. No hay otra manera de Dios hablarnos, excepto que tenga, vamos a decir, que tenga una tarea para usted. Ajá. Le hablará a través de otra persona, pero usted no va a percibir si usted no está en el Espíritu. Porque lo natural no discierne lo espiritual. Y el Señor nos está mandando, nos está llamando a que nos mantengamos en el Espíritu. Por eso dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está hablándole al pueblo de Colosenses y le está hablando de esto. ¿Verdad? Está pidiendo que desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Nosotros en el ministerio, para la gloria del Señor, estamos orando, interviniendo y estamos también nosotros como ministros, ¿verdad? Como la boca de Dios hablándole al pueblo, a los miembros del cuerpo de Cristo para traerlos a la unidad, para que puedan conformar el cuerpo de Cristo. Están los miembros, pero están los miembros desorganizados. Mientras que nuestra vida esté de esta manera, mientras que Dios nos ordene nuestra vida y nosotros permitamos que Él entre a nuestra vida, a nuestro hogar, a todo el sistema que nos rodea, ¿verdad? Dios nos puede ordenar nuestra vida. Tenemos que deponer aquellas actitudes humanas. Tenemos que dar el tiempo a Dios que nos está pidiendo para Él poder operar en nuestra vida y podernos ordenar. Porque lo primero que se emplea en 1 Corintios 14:40, pero que se haga todo decentemente y en orden. Dios es un Dios de orden. Sí, Señor. Puedo tocarle un tema con respecto a un pequeño testimonio con respecto a las cárceles. ¿Cuántas muertes no ocasionaron en las cárceles cuando entró el régimen penitenciario? Aquel entonces una ministra que estaba ahí, ¿verdad? Que tal vez todos conocen su nombre, pero no hay por qué nombrarlo, pero sí decir que ella cumplió una función tremenda. Hubieron, bueno, desastres tremendos, hubieron muertes, muchas muertes, murieron hasta personas llamadas por el Señor. Murieron ahí, intervinieron, se quedaron ahí como que no permitiendo, que ellos pensaban que quedándose ahí no iban a permitir, no iba a esta mujer no iba a dar la orden de fuego a discreción a todo aquel. Tenían que someter porque dentro había mucho armamento. La población penitenciaria estaba armada como ustedes no tienen idea. Y ellos conociendo esto tenían que entrar de esa manera. Sí, Señor. Para poder imponer el régimen penitenciario, porque había mucho desorden, lamentablemente. Mucho desorden. Personas detenidas que estaban en ese lugar estaban pagando una pena, un delito. No estaban de vacaciones, no estaban vacacionando. Tenían demasiada libertad. Tenían la autoridad ellos del lado adentro cuando ellos tenían que estar bajo autoridad. Y se impuso un régimen penitenciario, pero miren de la manera cómo actuó el gobierno para hacerlo. No estoy criticando esto, déjeme dejar bien claro esto sentado. Ni tampoco lo estoy, vamos a decir, ni tampoco estoy estoy dándole luz verde a que esto se haga, se siga haciendo, ¿verdad? Ni lo critico, ni tampoco lo respaldo. Porque el Señor hace y permite las cosas como Él quiere. Nosotros no podemos intervenir sino en oración. Que haya misericordia en estas cosas. Pero también vemos la rebeldía de un pueblo que tiene que ser tratado muchas veces con mano dura. Es lamentable, porque yo vengo de ahí, de esa segunda parte, de ese pueblo metido dentro de esos lugares. Yo vengo de ahí, mi testimonio viene de ahí.
Yo vengo de ese proceso y yo entiendo. Yo entiendo por qué estas cosas tienen que acontecer. Porque para poder implantar un régimen penitenciario tenían que entonces utilizar la fuerza, porque si no nos iba a dejar someter. Hoy en día pueden estudiar, hoy en día están dando frutos, pueden ser instruidos, puede entrar, vamos a decir, cualquier organización o cualquier religión a trabajar adentro de esos lugares. Lamentablemente con lo que está aconteciendo se ha detenido eso, por la cuestión de la epidemia que hay. Pero se llegó a un orden penitenciario para poder trabajar. Doy este testimonio porque quiero también presentarlo de esta manera. Dios en nuestra vida a veces hay violencia, a veces tenemos problemas, a veces tenemos hasta llegar a hospitales para que nosotros podamos dejar al Señor hacer. Fíjense lo que el Señor está hablando, que en estos tiempos, está el pueblo clamándole a Dios. Salomón recibió una orden de Dios. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor le habla a Salomón. Salomón pidiendo, haciendo holocausto y sacrificio por el pueblo, y el Señor le habla a Salomón y le dice, si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humilla, porque dice, sobre el cual mi nombre es invocado, está dando a entender que está hablándole a la iglesia, está hablándole al pueblo, a su pueblo, a su llamado. Dice, y oraren, lo está pidiendo la oración, y buscar en mi rostro, o sea, orar en profundo, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es esto? Arrepentimiento a las cosas que hemos hecho, a los errores que hemos cometido, alinear nuestros errores. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice, entonces yo iré de los cielos. Entonces donde el Señor va a oír nuestras oraciones, si nosotros nos alineamos y nos ordenamos. Dice, perdonaré sus pecados, oiré sus oraciones para perdonar sus pecados y sanaré sus tierras. Es lo último que el Señor nos habla, de sanar nuestras tierras. ¿Y cuál es la tierra de la cual el Señor habla, donde cae la semilla? Nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser sanado porque es de donde emana la vida. El orden tiene que llegar a la mente, pero tiene que pasar al corazón. Sí, Señor. Tenemos que deponer muchas actitudes humanas que no han permitido que Dios opere como Él quiere operar en nuestros corazones. Por eso hay tanta rebeldía, hay ignorancia, y para de contar cuántas cosas no hay dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? El Señor quiere hacer, el Señor quiere bajar, Él quiere operar, Él quiere entrar a la iglesia y tomar control y derramar su Espíritu Santo sobre todo el pueblo, pero muchos no están en esa condición. No están en esa condición. Y la palabra dice que no mora en vasos sucios. Por eso el Señor está obrando de esta manera, limpiando los vasos, pero a través de los mensajes, de la palabra, de las exhortaciones, y para de contar, y de las señales que está haciendo en nuestras vidas. Porque hay muchos que están pasando por diferentes tipos de pruebas y no lo entienden. Si yo voy a la iglesia, si yo escucho la palabra, pero usted no está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. ¿En qué condición estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando la palabra? Es lo que el Señor nos está llamando, es un llamado que el Señor nos hace. Porque usted y yo estamos pasando por prueba, ¿por qué? Por negligentes a la palabra de Dios. No estamos haciendo las cosas como Dios nos ordena que la hagamos. Y dése cuenta que yo me estoy incluyendo también. Estamos en un proceso de restauración, entienda esto. Restauración significa hacer nuevas todas las cosas. Sí, Señor. Aquellas cosas que necesitan ser restauradas, hay que restaurarla. Pero usted tiene la llave. Abra la puerta y déjelo entrar para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. Y dejarlo entrar, ¿qué significa? Si no rendirse. Rendirse, entregarse. Entregar nuestra voluntad a Dios, aleluya. Dice que Salomón se entregó, Salomón le dijo, fue y se humilló, hizo sacrificio para llamar la atención a Dios. Nosotros ya hoy en día tenemos que orar. Ese es el sacrificio, son las señales que hagamos para llamar la atención de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Bajar que esa unción baje, provocar el acercamiento a Dios. Y para provocarlo, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Por eso en el capítulo 9 y 10, el versículo 9 y 10 de Colosenses, ¿verdad? Dice de esa manera, capítulo 1, dice,
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros no cesamos de orar por el pueblo, por ustedes. No solamente por nuestra familia carnal, sino también primeramente por la espiritual. Porque queremos que lleguemos a un mismo entendimiento, a un mismo conocimiento, a un mismo nivel. ¿Sí me está entendiendo? Cuando hay de nivel está uno más alto y uno más bajo. Pero el que está más alto puede escuchar más cerca al Señor, porque está más cerca de Él. Y el que está más bajo, ¿cómo va a escuchar al Señor? Solamente que el que está a esta distancia habla con el Señor y el Señor le comunica algo para que se lo comunique el que está más abajo. Para que pueda acercarse, no que sube aquí, que de aquí estamos más cerca, sube para acá. Pero ¿cuál es la manera de subir? Si no entregamos nuestras actitudes, no deponemos. No buscamos el tiempo de Dios, no ordenamos nuestras vidas. Este pueblo dentro de las prisiones no ordenaba, no aceptaban nada y tuvo que entrar a arremeter con aquella violencia. Así mismo ha sido en el tiempo de atrás. El pueblo de Jerusalén se levantaba y adoraba a otros dioses y el Señor levantaba un pueblo y lo enviaba y lo arrasaba. Y se lo llevaba esclavo. Pero cuando el Señor ordena, ordena. Sí, Señor. ¿De qué manera? Él es soberano. Muchas personas, si Dios fuera bueno, ¿por qué ha destruido tantas vidas en un momento? Se han destruido por sí mismos, por desobedientes. Perdón. Dios ha permitido cosas en nuestras vidas para llamar nuestra atención, para traernos a la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Le amamos. Le amamos. Lo haga o no lo haga, igual lo vamos a amar. Nos responda o no nos responde, igual lo vamos a amar. Porque tenemos que entender que Dios no va a escuchar a un pueblo desobediente. Estaba leyendo por acá en una parte donde dice que Dios ama a la humanidad. Dios ama a toda la humanidad. Pero solamente escucha la oración de sus hijos, de su pueblo. Y alguien me dirá, pero aquel ladrón en la cruz creyó. Y el Señor está buscando personas que le crean, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Como habla el Señor creo que Mateo capítulo 7, ¿verdad? Que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En Juan 8, capítulo 8. Nosotros debemos de estar buscando cada día más el acercamiento al Señor. Por eso el versículo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿en qué es que tenemos que crecer? En el conocimiento de Dios. Ahora, tener el conocimiento de Dios no solamente conocer la palabra, sino hacer la voluntad de Dios que nos está hablando a través de la palabra. Porque el Hijo es que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Y si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no permite, si usted no deja, si usted no se moldea, si no se rinde, ¿cómo va a hacer usted la voluntad del Padre si la carne no se sujeta? Tampoco puede. Sí. Vamos a Romanos capítulo 8, para que el Señor nos aclare esto, gloria a Dios. Seguimos creyéndole al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra sigue bendecida, santificada, y dice de esta manera. Romanos capítulo 8 dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no andamos en renuencia, en desobediencia. Ahora andamos conforme al Espíritu. Y la única manera de andar conforme al Espíritu es andando, hermanos queridos, dándole el tiempo al Señor para la oración, su palabra, los mensajes, llenando los requisitos que el Señor nos está exigiendo. Amén. Seguimos leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escuche esto. El Señor nos está llevando al bautismo del Espíritu Santo. Ajá. Hubo un bautismo en agua. Usted fue bautizado ya en agua. Ahora le corresponde el bautismo del Espíritu Santo, pero usted tiene que provocarlo. Usted tiene que buscar el reino de los cielos y su justicia. Como dice el Salmo capítulo 37, el Salmo capítulo, versículo 37, ¿verdad? Creo que el Salmo 37, 4. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Salmo 37, 4 lo habla de esa manera. Buscar el reino de los cielos y su justicia es que tenemos que buscarlo en oración. En oración, amado. En espíritu y en verdad. Creyendo, entrando a esa dimensión la cual el Señor pone a nuestro alrededor a través de su palabra. Crear una atmósfera a nuestro alrededor. Por eso me gusta cantarle al Señor, porque cuando le canto al Señor siento que algo sobrenatural baja sobre mí, me saca de este sistema. Y me mete en otro sistema donde siento yo que el Señor me está escuchando, porque estoy entrando, estoy buscando el reino de los cielos. Y es lo que el Señor quiere. Que busquemos el tiempo, el lugar, para que en lo profundo lo adoremos. Muchos oran 4 o 5 horas y eso es bueno, amén. Pero ¿cómo lo hacen? ¿En espíritu y en verdad? ¿Siente la presencia? ¿Siente la llenura? ¿Obtiene la respuesta de Dios? El Señor nos está llevando a esa condición. Que nosotros tengamos una comunión. Así como usted me escucha, yo lo puedo escuchar. Así como Él me escucha, yo lo puedo escuchar a Él. Le pido dirección a Dios, confirmación para algunas cosas, y luego no lo escucho. No dejo el tiempo que amerita la comunión con Dios para que Él me pueda responder. Solamente le oro y le pido al Señor que me dé dirección para esto, y luego me levanto de ahí y digo, ya el Señor me dijo que sí, yo me voy. Yo estoy creyendo, pero yo no estoy escuchando la respuesta de Dios. Si tal vez el Señor tenga un aviso para mí, ¿sí me está entendiendo? Pero yo no lo estoy escuchando porque tengo prisa en esto. A veces nos paramos muy temprano y salimos y vamos caminando, Señor Dios de la gloria, bendice este día. Y salimos apuraditos, pero eso no es orar. Orar es una comunión. Orar es hablar con el Señor. Y hablar con una persona también es esperar respuesta. Tenemos que despertarnos con más tiempo. Dale más tiempo a Dios. No le estamos dando al Señor el tiempo que Él nos está exigiendo para Él poderse revelar en nuestras vidas, para Él poder limpiar nuestras vidas, para Él podernos guiar a través de su Espíritu Santo. Nos está guiando nuestro intelecto y no nos damos cuenta. Como dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Por eso, Romanos capítulo 8, en el versículo 12 dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor. Pero ¿cómo nos puede guiar el Señor? Sino a través de su Espíritu. Tal vez a través de una palabra que nos dé el pastor en una predicación. El Señor nos hable. Nos está dando la guianza a través de ¿qué? A través de los labios del hombre, ya que somos la boca de Dios. Dios se está expresando a través de un hombre, pero es un hombre unido por el Señor, un hombre equipado por el Señor. Es un instrumento que Dios ha levantado para hablarle a usted, para hablarme a mí. Necesitamos esa relación, esa comunión con Dios, pero ¿dónde está el tiempo de Dios? El tiempo que nosotros le estábamos dando tiene que ser lo profundo en espíritu. Porque si no, perdemos nuestro tiempo. Estamos orando, pero no estamos escuchándole. Porque Él tampoco nos está escuchando. Porque no estamos haciendo de la manera adecuada como debe de ser. Orar con el corazón, con el alma, de la manera que Dios nos pueda oír. Que preocupemos nosotros y que nosotros motivemos la respuesta de Dios. Tenemos que motivarlo a través de la humildad de nuestro corazón.
Por eso nos está hablando de esta manera el Señor en esta preciosa tarde. Sí, Señor. Por eso dice, en el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción es donde Dios nos recibe como hijo. La palabra dice que por lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, aprendió obediencia. Y Él quiere que nosotros aprendamos también a obediencia a través de la palabra inspirada, la cual nuestro Señor Jesucristo fue también partícipe de ella, ya que Él vivió, Él fue el ejemplo. Sí, Señor. Y esta palabra, Abba Padre, gloria a Dios. Que usted y yo podamos declarar esa palabra, que podamos sentir que verdaderamente Dios está en nosotros. Muchos dicen, Dios está con nosotros. No, Dios está en nosotros, aquí, en esta carne vivificándose. Él se quiere mostrar al mundo, pero necesita los instrumentos necesarios, necesita una rendición total. Él no puede entrar, él no puede morar en un vaso sucio, no puede morar. No te puede obligar tampoco a que tú hagas algo que tú no quieras hacer. Dios llama tu atención, Él te llama para que tú vengas a Él, gloria a Dios. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues son pocos los que quieren hacer la voluntad. Creen que llegar al servicio, cantarle al Señor, orarle al Señor, leer la palabra y listo. No, Señor, usted tiene que pasar a ser un servidor de Dios. Usted tiene que ocupar una posición en el reino de los cielos, aleluya. Usted tiene que ganarse, vamos a decir, del que no trabaja, él no come, dice el Señor. Pero el que no trabaja en su reino, no tiene derecho a comer tampoco del reino, aleluya. Él nos está haciendo el llamado a nosotros, porque ¿qué es lo que el Señor quiere? Como dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera. ¿Cuál será esa gloria venidera? El Señor está hablando en lo futuro. Pero antes de eso dice, las aflicciones del tiempo presente, las que estamos viviendo. Estas aflicciones, dice, que no son comparables con la gloria venidera, pero los que se mantienen firmes. Muchos han dejado de congregarse, amado, a través de esta situación que estamos viviendo y se han apartado del Señor. Están viviendo una vida natural. Tal vez estén orando en su casa, pero no creo que estén alcanzando por los frutos, estén alcanzando la plenitud de una relación, vamos a decir, de una comunión con Dios. Están creyendo que, no, yo oro todos los días, pero orar no es solamente postrarse en un lugar 2 o 3 horas y estar hablando cosas que no tienen sentido. Orar es estar verdaderamente en una vida, vamos a decir, en una vivencia comprometida con Dios. Gloria al Señor. Dice en el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sujeción es cuando hacemos algo que nosotros no queremos hacer. Nos sujetamos a esa palabra, nos sujetamos a lo que nos manden a hacer, hacerlo. Hacerlo con amor, como dice la palabra, no quejándonos, como muchos tienen por costumbre. Sí, Señor. Y así el Señor nos ha estado hablando en Romanos capítulo 8. En el 8:8 llama la atención, como dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Por eso que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Son caminos de muerte, ¿por qué? Porque nosotros permitimos que la frialdad espiritual entre a nosotros. Por eso dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, del 3 al 18. Vamos a buscar un momento, 2 Corintios capítulo 3, del 3 al 18. Dice de la manera siguiente. 2 Corintios capítulo 3, del 3 al 18. Hay un versículo bíblico aquí muy precioso. Dice así, bueno. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Entonces, ¿somos qué? Carta de Cristo, expedida por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Expedida por un fundamento de la palabra en nosotros. Hay un fundamento en nosotros.
Dice que nadie puede construir o sobreedificar en fundamento ajeno. Tiene que ser con el mismo material, porque va a venir la prueba sobre él y tiene que hallar el mismo material, que vamos a decir, si construyó con oro, tiene que ser el mismo oro refinado para pasar la prueba y no sea caída la construcción. El Señor ha mandado la edificación, ha puesto la edificación en nuestros corazones a través de su palabra. Por eso dice que en nosotros no es escrito en tabla ni de piedra, sino en tabla de carne del corazón. O sea, nuestro corazón endurecido no puede recibir la palabra. Nuestro corazón tiene que ablandarse, tiene que ser un corazón de carne, sutil, que perciba, que sienta, gloria a Dios. Ajá. Tu palabra está escrita en nuestros corazones, sí Señor, en nuestros corazones. Y no la escribió hombre alguno, la escribió Dios mismo a través de su palabra. Su palabra entra al corazón del hombre y el hombre se transforma y se convierte en una carta viviente que camina, Dios de la gloria. Somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si no hay revelación de la palabra, si la palabra no se hace en nosotros, vamos a decir, no es revelada, como dice que toda escritura es revelada por Dios, como dice en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? La escritura tiene que revelarse en el corazón del hombre y de ahí pasar entonces a sus pensamientos. Al campo de batalla que es la mente, donde están los buenos y los malos deseos, vencer las cosas malas. Para poderlas vencer, el Señor necesita que usted y yo depongamos nuestras actitudes, que usted y yo le demos el tiempo verdaderamente a Dios, que el tiempo que le corresponde. Que elaboremos nosotros un plan de trabajo en nuestra vida, en nuestra casa, para nuestra familia. Sí, lo apliquemos y le demos al Señor el tiempo que le corresponde como debe ser. Con paciencia, con orgullo. O sea, rendirnos al Señor significa eso. Significa eso. Sujetarnos a su palabra. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso el Señor nos habla claro en su palabra. Ajá. Que no somos competentes de nosotros mismos, o sea, el intelecto nuestro. Que por el conocimiento de muchas personas tienen 40, 30 y 40 y no, tampoco no estoy en contra de eso, mi precioso es que tengan tanto tiempo verdaderamente pues en la palabra del Señor y congregándose. Pero usted sabe lo que son 40 años el Señor soportándonos, siempre haciendo lo mismo y nunca tomando en cuenta las recomendaciones de Dios. Nunca nos comprometemos con Dios en nada. No tenemos tiempo, yo no puedo. Anteponemos cosas primeramente ante lo que tengamos, ante la responsabilidad que tenemos con Dios. No vemos la responsabilidad que tenemos con Dios, pero vemos nuestras responsabilidades más las que tenemos con Dios no. Pero cuando que necesitamos ir ahí, si vamos al Señor, a pedirle al Señor y a hablarle y a recordarle sus promesas. Pero ¿y las nuestras? Si morimos para el mundo y vivimos para Cristo, esa es una promesa. Lo confesamos con nuestra boca y lo creímos con nuestro corazón. Entonces tenemos que darle cumplimiento a nuestras promesas al Señor. A buscar el tiempo, a buscar nosotros, a canalizar nuestras vidas. Ahí donde se hace morir lo terrenal, porque nosotros tenemos que deponer nuestras actitudes de nuestro mismo, vamos a decir, nosotros de nuestra misma entrega, sacar todas estas cosas. Dios no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos hacer. No nos va a obligar, porque lo vamos a hacer de mala manera. Tenemos que hacer las cosas que salgan de nuestro corazón para que lo hagamos lo mejor posible. Como dice la palabra de Dios, el que enseña, hágalo con libertad. El que sirva, sirva lo mejor posible como que si fuera el Señor. El Señor nos pide todo esto. Que depongamos nuestras actitudes, que seamos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero para conocer esa verdad tenemos que ser verdaderamente sus discípulos. Y un discípulo es el que escucha, es un discípulo el que es instruido, un discípulo es el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Sí, Señor, pero pasa del cielo a su morada terrenal y la morada terrenal somos nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede morar el Espíritu Santo en alguien que no se rinde? Gloria a Dios. Por eso Salomón halló esa sabiduría, tuvo la respuesta de Dios y fue probado.
Usted va a ser probado. Cuando le pida algo al Señor, el Señor se lo va a dar. Y le va a añadir, dice, clama a mí y yo te responderé. Y la segunda parte dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. ¿Y para qué te va a enseñar esa cosa grande y oculta? Si la palabra dice que aquellas cosas grandes y ocultas que el Señor nos muestra a nosotros, para que nosotros se las mostremos a nuestra familia, gloria a Dios. ¿Ah? Sino para qué nos va a mostrar cosas grandes y ocultas. ¿Para qué el Señor va a abrir nuestro entendimiento para enseñarnos cosas para que nosotros las guardemos? Todo lo que el Señor le dé a usted para que usted lo haga y usted lo muestre y usted lo enseñe. Nadie enciende una luz para esconderla. Y el Señor no lo ha llamado a usted, sino para disipar la luz. Usted es luz en medio de las tinieblas. O sea, donde usted llega a las tinieblas tienen que abrirse, tienen que separarse. Así como fue desde el principio, así lo sigue haciendo. Porque el mismo Dios de aquel entonces es el mismo Dios de ahora. Sí, Señor. Y utiliza siempre las herramientas que Él ha llamado. Porque si no, ¿para qué? Sí, Señor. Por eso en Romanos 12, versículo 9 dice que el amor sea sin fingimiento. Ayer tocamos ese punto. Sin fingimiento, amado. Tenemos que vencer la actitud, los deseos, el rechazo. Sí, Señor. Eso, los prejuicios contra las personas. Tenemos que vencerlo. El profeta lo dijo. Hicieron un círculo para sacarlo y él hizo uno más grande y lo metió a todos. Ajá. Usted no puede estar viendo denominación, no puede estar viendo credo. No, usted tiene que ver al Señor, que es lo que el Señor quiere. Tenemos que aceptar a nuestro hermano, venga de donde venga. Porque ni usted ni yo vamos a escoger quién sea para el cielo y quién sea para el infierno. Eso lo escoge el Señor. Mientras tanto sigamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y si Él nos quiere dar su Espíritu Santo, la palabra dice que Él está más deseoso de dárnoslo que nosotros de recibirlo, entonces vamos a prepararnos para recibirlo. Pero vamos a caminar de esta manera conforme a la exigencia de Dios. Ya son tantos los mensajes que el Señor nos ha dado. Y nos ha hecho el llamado que nos alineemos, que hagamos esto, que hagamos... Y nosotros no le prestamos atención. ¿Qué estamos esperando? Ya las cosas están llegando a su final. El tiempo ya no es más. Aquel pueblo se quedó en el desierto. ¿Cuántos años más necesitamos nosotros que tenemos tantos años en la iglesia y todavía dando vuelta y vuelta en lo mismo? ¿Ah? Ya los dones están manifestándose, las señales se están viendo. Y seguimos con los mismos pensamientos, con el mismo afán. Y igual, no, amado hermano. Tiene que haber una nueva criatura, tiene que haber un nuevo nacimiento, tenemos que reponer, aleluya. Rendirnos al Señor. Si ya las cosas ya pasaron, ya las cosas ya pasaron. Pero aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que el Señor nos está llamando. A través de esa manera es la única manera que Él se puede acercar a nosotros. Gloria a Dios. Bueno, amados, hasta aquí me trae el Señor con este mensaje. Solamente tomar cada uno su parte que le corresponde. Y asimismo no solamente tomarla, sino hacerla. Hacer la parte que nos corresponde hacer. Y sobre todo, pues, el primer ministerio que es la familia. Abocarnos en eso. Preocuparnos más en la oración, en la instrucción, en los consejos, ¿verdad? Yo hablo de esta manera sin violencia, porque donde esté la violencia no mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sabiduría. Pídale sabiduría al Señor. Pídale sabiduría y fe, ¿verdad? Esperanza y paciencia. Y el Señor va a hacer. Busque primeramente el reino de los cielos y su justicia y lo demás lo hará el Señor por añadidura. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude en todo esto. Inclinemos nuestro rostro un momento y pidamos al Señor todas las cosas que nos ha estado hablando, que se revelen a nuestro corazón. Amén. Amantísimo Dios, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por esta palabra, Señor, que nos ha dado. Y te pedimos, Señor, que la continuidad de este mensaje, Padre, que has traído, sea verdaderamente, Señor Dios mío, del agrado de los oyentes. Y tú puedas, Padre Santo, limpiar sus corazones. Llevarlos a la condición que tú quieres, Señor, para derramar tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y que ellos puedan entender, puedan aceptar, puedan, Señor, deponer sus actitudes humanas. Quitar, Señor Dios mío, todas aquellas cosas que los presionan al mundo y que no permiten dar el tiempo que a ti te corresponde. Que ordenen sus vidas
y comience verdaderamente a preocuparse, Señor Dios de la gloria, por lo que está aconteciendo y por lo que va a acontecer. Y más todavía, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo, que es el sello el cual nos va a dar para tener nosotros, Señor, derecho a ir, Padre, donde tú nos quieres llevar. En el nombre de Jesucristo tenemos que ser transformados primeramente, Señor, primeramente en nuestra forma de pensar, para así esa fe pueda llegar a la fe perfecta, que es la fe de rapto, y nosotros poder recibir lo que tú tienes para nosotros. No todo aquel que te dice Señor, Señor, entre al reino de los cielos, y las cosas que nos pongas a hacer, hacerlas con agrado y con amor, como si fuera para ti. Quita de nosotros todo rechazo, quita todo afán, y que solamente tu Espíritu quede en nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido por aquellos que se encuentren enfermos y afligidos, te pido, Señor, si es tu voluntad, sanarle. Si es tu voluntad, Señor, proveerle. Si es tu voluntad, Señor, ayudarle. Yo te pido, Señor, que les ayude. En el nombre de Jesucristo, te pido todo esto como ministro representante, Señor, de tu palabra. Pero que sea tu santa y bonita y bendita voluntad. Que no sea mi voluntad. Es mi deseo, Padre, pero que sea tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, ahí están, Señor. Ahí están aquellos que escuchan tu palabra y la creen. Te pido por cada uno, y por los que no la creen también te pido, porque sé que tú le das el crecimiento cuando esta luz, Señor, haga germinar esa semilla. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, bendiga a su familia, y sigamos adelante, buscando cada día más el reino de los cielos y su justicia. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.